Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bueno, eh, siempre es bueno ver una cara nueva, ¿cierto? Algo que refresque en medio de nuestra congregación. Y estoy convencido de que para que las cosas funcionen y hayan más hombres valientes que se paren a hacer acá esto, necesitamos discipular. Es la única manera. Camilo pasó por dos discipuladores, pasó por Sergio y pasó por mí. Tuvo caídas, tuvo indisciplina, fue terco, trasegó por el mundo, ¿cierto, Camilito? El Señor permitió que yo lo tomara, recibió la disciplina del Señor y tal vez eh, no sea el hombre más docto en cuanto a muchas cosas, pero sí es el hombre que le teme a Dios. Entonces es más revelante temerle a Dios que ser muy docto en las cosas de la ley. Entonces gracias a Dios por Camilo, porque hoy lo tomó y lo puso aquí. Y siempre es bueno ver una cara fresca, ¿no? Porque siempre los mismos. Ustedes dirán, tranquilos que ya, pero de pronto tenemos un invitado a predicar para que descansen de Jesús y de mí. Pero es que queríamos consolidar la doctrina de la iglesia y por eso hemos predicado los dos nomás. Para no, porque es que a veces llegan los predicadores de afuera y no entienden el contexto de la iglesia y lo predican de acuerdo a como ellos lo ven, ¿no? O como lo ven en su congregación y pues perdemos un poquito el hilo de lo que estamos haciendo. Camilo, ¿probó esta agua? Ah, bueno, muy bien. Y si lo hubiera probado también me la iba a tomar de todas maneras. Bueno, hermanos, vamos a entrar en materia rápidamente porque llevamos 4 predicaciones de Mateo y apenas un capítulo. Un capítulo y 2 versículos. Nuestro hermano Jesús nos dejó hace 8 días en Mateo 2, versículo 2. Entonces, son 28 capítulos. Pues tenemos harto camino por recorrer. Entonces hoy vamos a tratar de ir hasta el versículo 12. Acabar el relato que comenzó nuestro hermano Jesús hace 8 días de la visita de los Reyes Magos. ¿Cierto? ¿Qué hemos aprendido de Mateo? Vamos a hacer un recorderis rápido. Mateo en los 2 primeros capítulos nos da 4 pruebas de que Cristo es el Mesías y el Rey. El Rey y el Mesías. El Rey con derechos y el Mesías que va a venir a salvar a su pueblo. En el capítulo 1, Mateo 1:18, Mateo 1:1, abre Mateo diciendo la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. O sea, él tenía el derecho, por ser descendiente directo del rey David y de ser descendiente de Abraham, el padre de la nación judía. La segunda cosa del primer capítulo es el nacimiento, la concepción del Espíritu Santo. Va a cambiar el término. Mateo 2:11. Mateo 1:18, perdón. Nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concedido del Espíritu Santo. O sea, no era humano, era divino. En el capítulo 2 tenemos la tercera prueba que Mateo hace. La visita de los reyes. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Si Cristo iba a ser rey, tenía que haber alguien que le reconociera como rey, ¿cierto? Creo que todos nos acordamos del rey León, ¿cierto? ¿Qué hizo el rey León cuando tuvo el hijo? Lo presentó a todos los animales, ¿cierto? Entonces, si Cristo iba a ser el rey, tenía que tener una presentación, ¿cierto? Cuando se murió la reina Isabel, cuando presentaron a, ¿cómo se llama? Felipe, ¿no? A Carlos. A Carlos III. Carlos III. Bueno, presentaron a Carlos, le hicieron una presentación y fueron allá y lo presentaron ante todo el mundo y le hicieron algo así. Entonces, para que un rey sea aceptado, tienen que venir a recibir tributos como rey. Y eso hicieron los Reyes Magos. La cuarta prueba, que lo vamos a ver entre 8 días, que es las profecías. Jesús cumple 4 profecías de 320
Jesús cumple 320 profecías y Mateo toma 4. ¿Pero por qué estas 4? Porque estas 4 unen a Jesús en 4 diferentes ubicaciones geográficas. Ustedes las ven y son Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Cuando yo soy de Bogotá me dicen, usted es bogotano. Cuando usted es paisa le dicen, usted es paisa. Pero a Jesús le tenían que decir que era de Belén, no sé el gentilicio de Belén. No sé si sería beliano, beleno, no sé. De Ramá, que era de Egipto y que era nazareno. Entonces es bien difícil que una persona pudiera cumplir con estas 4 cosas, a no ser que sea por designio divino. ¿Listo, mis hermanos? Ahí quedamos. Como para un repaso general ahí. Eso se bloqueó. Bueno. En el Antiguo Testamento, nos explicaba nuestro hermano Jesús, se hablaba de un Salvador o Mesías. En Génesis 3:15 dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya se habla de un descendiente de mujer, porque el Señor le dijo esto a Eva: tú le vas a pisar la cabeza a la serpiente y una simiente tuya le pisará la cabeza a la serpiente. ¿Qué quiere decir esto? Que un descendiente de la mujer era el que iba a ponerle el pie en la cabeza a Satanás. Y así fue porque fue un hijo de mujer, ¿no? Recordamos que la descendencia de sangre de Jesús viene de María, no de José, ¿cierto? Eso lo vimos y lo explicamos bien. ¿Qué más decía? Deuteronomio 18:15. Génesis 49:10. En la profecía que Jacob le hace a sus hijos, dice en 49:10, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. La palabra Silo no es una ciudad, la palabra Silo quiere decir el que tiene derecho. Entonces, Jacob le decía a sus hijos, le decía a Judá, de ti saldrá un rey que tendrá el derecho de venir a gobernar sobre todos los pueblos, ¿cierto? Deuteronomio 18:15, profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás. Entonces vemos que a Moisés el Señor le revela que debe haber un hombre, un profeta mayor que Moisés, que iba a dirigir a su pueblo. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento ya había mucha evidencia de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir un Cristo, un Salvador. Lo vemos en los Salmos, lo vemos en el pacto davídico cuando el Señor le dice a David, de tu descendencia pondré uno allí que nunca será quitado, ¿cierto? Usted lee en el pacto davídico. También lo vemos en los profetas. Isaías dice 7:15, 9:10, 9:7, en los libros como Zacarías, Ezequiel. Bueno, en toda la Biblia hay tipos de Cristo. Y esto que daba a entender que Dios enviaría un rey a salvar a Israel. Pero algo interesante que me encontré estudiando este mensaje es que en la época en que Jesús nació, los historiadores mundanos, no los escritores bíblicos, decían que había un rumor en el ambiente como si fuera a llegar un rey muy poderoso, como si fuera a llegar un libertador, como si fuera a llegar alguien que fuera a liberar a todo el pueblo, un gran rey, un gran salvador. A los que les gusta la historia, Suetonio, los que están en la universidad, un historiador romano escribió: por todo el oriente se había extendido una creencia antigua y arraigada de que un hombre de Judá estaba destinado a gobernar el mundo. Josefo, quien escribió La guerra de los judíos, dice que en la época del nacimiento de Cristo se creía que uno de los suyos gobernaría la tierra habitada. Y algunos conocerán a Virgilio, que es un poeta romano. Decía que Roma estaba esperando una época dorada. E incluso llegaron a pensar que Augusto César era ese gran salvador del mundo. Pero no era Augusto César, ni ninguno de estos hombres. Era Cristo mismo que venía, el Hijo de Dios. Entonces vemos que en medio de esta gran expectativa nace un niño en Belén llamado Jesús. Y como en esa época, vamos a hacernos una pregunta el día de hoy: ¿qué haremos con Jesús? Cada uno anota ahí en su cuaderno: ¿qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con Jesús? Y al final de este mensaje, espero que podamos decidir qué vamos a hacer con Jesús. Porque hay 3 respuestas. Y las vamos a ir viendo a la medida que avancemos el mensaje. Y espero que el Espíritu Santo los convenza de que solo hay una que nos dará entrar al cielo, una vida nueva y esperanza a pesar de todas las circunstancias que tenemos, ¿cierto?
Solo hay una respuesta posible delante de Jesús que nos va a abrir las puertas del cielo. Nuestro hermano Jesús hace 8 días nos presentó unos personajes, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Los reyes. Y si ustedes pensaban que vamos a decirle cómo se llamaban y cuántos eran, no. No, porque la Biblia no lo dice. Y la historia tampoco lo dice. Entonces, pues, no podemos decir cosas que la Biblia no enseña, ¿cierto? Solamente tenemos un versículo que habla de ellos, Mateo 2:1, ¿cierto? Y vinieron unos reyes del oriente a Jerusalén, unos magos, a visitar a Jesús. Todo lo que sabemos. Pero para eso está la historia, mis hermanos. Y la historia nos ayudó un poco con esto. Decía nuestro hermano Jesús que Heródoto escribió sobre ellos y los describió de alguna manera, ¿no? Que eran hombres sabios del oriente que mezclaban astronomía con astrología. Bueno, eran muchas cosas. Pero ¿por qué 3? No se han preguntado, por acá Camilo dijo, son 3. ¿Y por qué 3? Bueno, la iglesia tradicional ha dicho que eran 3 y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿cierto? Melchor era el más anciano. ¿No ha visto que hay uno que tiene barba larga? Representa la madurez según la iglesia tradicional. Había uno que era de edad media, Baltasar, y era de tez negra, ¿no? Y Gaspar representaba la juventud. O sea, eran 3 por las diferentes edades. Un rey para los ancianos, mentira, eso no es verdad. ¿Por qué eran 3? Encontré otra razón. Porque decían que eran los 3, cada uno representaba los 3 hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. Y por eso había un negrito. Porque Cam subió a toda la parte de África. ¿Listo? Entonces le dan una razón. Que por las 3 razas que habían en ese tiempo, los asiáticos, los europeos y los africanos, porque en América no había sido descubierta. Vamos sentándonos allí. América no había sido descubierta. Entonces solamente estaban los 3 continentes de allá. Mentira también. Y la más lógica era porque eran 3 regalos, ¿cierto, Camilo? Oro, listo, 3 regalos, pero no. Entonces vuelvo y les digo, eso es puro misticismo y tradición. No sabemos cuántos son, ni cómo se llamaban, porque la Biblia no lo dice. Hay una historia de la Iglesia Católica, hay una iglesia en Alemania, donde dicen que están los 3 cráneos de los 3 reyes magos. Pero ¿cómo supieron que eran los cráneos de ellos? Pues un sacerdote descargó, y abrió un ataúd, y habían 3 cráneos mirando al oriente y dijo, esos son. Y ahí los puso y hizo una iglesia. Ustedes miran una página que miran los que les gusta el judaísmo, mi esposa mira Sergi, bueno. Y el hombre recorre y en toda parte donde Jesús puso el pie, hay una iglesia católica. Está la iglesia de la Natividad, la iglesia de la Ascensión, la iglesia de los caídos, cuando se cayó 3 veces, cuando le cayó la cruz. ¿Saben dónde no han podido hacer una iglesia? Donde Jesús caminó sobre el agua. Porque les es imposible, si no allá hubieran hecho una. Seguramente allá en la mitad del mar de Galilea ya hubieran hecho una iglesia. Porque es que les gusta adorar a la creación y no al Dios de la creación, mis hermanos. Entonces, volviendo al punto, son puros mitos. Nada nos dice quiénes eran ni cómo se llamaban. El hermano Jesús también nos habló de Herodes. Herodes el Grande, anoten ahí. Porque hay muchos Herodes a través de la Biblia. Pero este se llama Herodes el Grande. Nos contaba que era Domita o Idumea. Consiguió el título de rey colaborando con Roma, al acabar con una invasión que hizo el Imperio de Oriente a Jerusalén. Se casó con una judía que se llamaba Mariana, descendiente de los asmoneos, los que se revolucionaron contra el Imperio griego en la Revolución Macabea. Este hombre era malo. Nos contó Jesús que mató a su esposa, a su suegro, a toda la familia de su esposa, mató 3 hijos, mató a su mamá. Y lo más grave fue que en Mateo 16, ahí a quienes mató. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían querido los magos. Mató a todos los niños. Realmente era un hombre malo, ¿cierto? Perverso. Recuerden el nombre de Herodes, porque tal vez algunos seamos como Herodes. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? Ya lo vamos a ver por qué. Herodes. El primer personaje es Herodes.
El segundo, el primero eran los magos. Y ahora vamos a hablar de un tercer personaje, que está en el versículo 4. Sacerdotes y los escribas. Y ustedes preguntarán, ¿por qué es tan importante esto si yo no vine a clase de historia sino a predicación? Hermanos, porque necesitamos entender esto para poder desarrollar todo lo que va a hacer Mateo. Para que después no pregunten, ¿quién era Herodes? ¿Quién era el escriba? ¿Quién era el sacerdote? ¿Y quiénes eran los reyes magos? Entonces vamos a hablar de todos los personajes como un guión y después vamos a volver a nuestra historia. ¿Listos? Lo primero, todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Era la tribu sacerdotal. Habían diferentes castas y diferentes servicios. Era una organización jerárquica. ¿Cómo así jerárquica? Había uno, otros y los demás abajo eran los que servían a los demás arriba. ¿Cierto? Una organización jerárquica. El principal era el sumo sacerdote. En Éxodo 28 se nos dice que el primer sumo sacerdote fue Aarón. Entonces los sumos sacerdotes tenían que venir de la línea de Aarón, ser familia directa de Aarón. Hijo, hermano, bueno, lo que ustedes se quisieran imaginar. Y el sacerdote tenía que servir toda la vida. Pero ¿qué pasó? Eso se corrompió. Y el sumo sacerdote empezó a hacer una posición nombrada por el gobernador de tiempo. En la época de Jesús ya eso estaba horrible. Si ustedes se aterran de la política colombiana, no se imaginan cómo era la política de Judea en ese tiempo. Nombraban al sumo sacerdote, nombraban al uno, nombraban al otro, y todo era por conveniencia política. Ya había política en ese tiempo, hermanos. Ya había política. No piensen que la política se la inventamos por acá. ¿Qué más les cuento yo de ellos? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Era el único que entraba una vez al año en la fiesta de la expiación al lugar santísimo. ¿Y qué hacía? Ofrecía sacrificio por el pueblo. ¿No se les parece a una religión muy parecida que tenemos hoy en día? ¿Qué dicen los católicos? ¿Quién es el único que entra delante de Dios? El Papa, ¿cierto? No, el Papa. El Papa es el único que tiene el celular de Dios. Papado. Y es el único hombre que habla con Dios. Ellos dicen el representante de Dios en la tierra. Muy parecido, ¿cierto? Y ustedes ven las vestiduras arónicas y también son púrpuras como la de la iglesia tradicional. Y esta predicación no es un ataque contra la iglesia tradicional, ¿no? Sino que quiero mirar y comparar un poco cómo todo se ha venido corrompiendo. ¿Qué más hacía el sumo sacerdote? Entraba y se ponía unas campanillas para que cuando estuviera adentro sonaran. Porque si dejaban de sonar, Dios lo había matado. ¿Por qué? Por entrar con pecado. Bueno, mal que eso no pasa, ¿no? O tal vez ninguno podría pararse aquí. ¿Cierto? Gracias a Dios que podemos servir y ya no tenemos que hacer esto. ¿Qué más les puedo contar de este hombre? Bueno, no más del sumo sacerdote. En un cargo político los gobernadores nombraban al sumo sacerdote según su conveniencia. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuántos sumos sacerdotes juzgaron a Jesús? Anás y Caifás. Buena, Carlos. Anás y Caifás. 2 sumos sacerdotes. Y supuestamente esto le debería haber 1. Pero entonces ya se venía corrompiendo esto. ¿Cuál es la segunda persona más importante dentro de los principales sacerdotes? El alguacil del templo. Es como el coronel de la república. Era el que tenía a su cargo la policía del templo y él determinaba a quién arrestaba, a quién mataba, a quién encarcelaba y qué hacía. Y ahí viene quién lo nombraba, el sumo sacerdote, y le daba cuentas a él. ¿Y qué más hacía este hombre? Vigilaba las ofrendas y las recogía. Tenía bastante poder, ¿no? Entonces vemos que la corruptela ya iba andando. Eso no es nuevo. La corrupción siempre ha estado y por eso los creyentes no nos mezclamos en política. No que no podamos votar, sino que no aspiramos a cargos políticos. ¿Listo? ¿Qué más? Sigamos. Después de ellos, habían otros que se llamaban el Sanedrín. Lo hemos escuchado, ¿cierto? Eran 70 hombres más uno. ¿Y quién lideraba esos 70? El sumo sacerdote. ¿Y quiénes eran los 70? No los que más se sabían la ley ni los más buenos, no. Eran los más ricos y los más influyentes. ¿Algo diferente a lo que pasa en la política tradicional? No.
Allá estaban por palancas. 70 hombres con palancas. Tenían poder político y religioso. Una mezcla bastante difícil, ¿no? Bastante compleja. Tenían todo el poder. ¿Qué más les puedo decir de ellos? Los romanos permitían que a los pueblos conquistados seguir con sus formas de gobierno y su religión si esto no iba en contra de los intereses de Roma. Entonces por eso los judíos tenían su propia religión y su propio sistema de gobierno. Y Roma nunca trató de quitárselo. Hasta el año 70 cuando pusieron muy canzones y el Tito Vespasiano los exterminó a todos. Después de ellos, de los sanedrines, venía otra élite que eran los principales sacerdotes. Como se acuerdan de Juan 3, el que habló con Jesús, ¿cómo se llamaba? Nicodemo. Él era rico y era influyente. Y de todos los 70, junto con Simón, ¿con quiénes fueron a llevar las especies? Se me están olvidando las cosas. Había otro hombre que decidió ir a llevar las especies con Nicodemo. ¿Alguien se acuerda el nombre? ¿No? Bueno, se los dejo de tarea. Solamente 2 hombres creyeron en Cristo de toda esa cantidad. Después de ellos venían los sacerdotes comunes y corrientes, que eran 18,000. ¿Y qué hacían ellos? ¿Se acuerdan de Zacarías, el papá de Juan el Bautista? Ese era uno de ellos. Y él trabajaba, era por decir, tenía un negocio de chorizos como yo. Y una vez a la semana se iba para el templo y servía en el templo. Robert, Jesús, cada uno tenía su oficio y una vez al año iba y servía. Y debajo de ellos, ahí estaban los levitas. Los que no tenían ninguna ascendencia, ni como decía Camilo, sangre azul, no tenían nada. Eran simples descendientes de Leví. ¿Y qué hacían ellos? Lo que hacen aquí, Katika y Brian. Cantaban. Servían en el templo cantando. ¿Y por qué es tan relevante esto? Porque ¿con quién más fue con los que peleó el Señor Jesús? ¿Quién se acuerda? Con los fariseos. Lean Mateo 23. ¿Qué hace el Señor con los fariseos y los escribas? Los condena directamente. Es la primera vez que el Señor condena directamente. Dice, ay de ustedes fariseos y escribas, porque no permiten que la gente entre al cielo, sino lo destruyen. Porque el Señor nunca condenó a nadie. Ustedes ven cuando habló con la samaritana, con Nicodemo, nunca les dijo directamente su pecado, pero a ellos sí. Entonces era un grupo bastante indiferente, por decirlo de alguna manera. Y ese es nuestro segundo grupo, porque tal vez habemos algunos que somos como los sacerdotes, como los principales y como los escribas. Sabemos todo, pero no queremos recibir a Jesús. ¿Qué más les cuento? ¿Listo? Yo creo que era todo lo que tenía que contarles sobre eso. En la época de Cristo llega Cristo y esos hombres eran amantes y corruptos como no había otro. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor cuando llegó al templo? Hizo un látigo y empezó a quitarle el negocito que tenían. Porque ahí no hay quien administraba el negocito de las palomas, el negocito de los panes, el negocito de cambiar las monedas, los sumos sacerdotes, ¿cierto? Entonces ya vemos cómo ellos mataron al Señor Jesús por política, porque les vino a dañar el negocio que tenían. Y ahora sí volvamos a nuestro relato, hermanos. Y vamos a entrar ya al relato, al versículo 3, donde nos dejó nuestro hermano Jesús. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué oyó Herodes? Que habían llegado unos reyes a buscar al rey de Israel que había nacido. ¿Y ustedes por qué creen que se turbó tanto Herodes? Si hubieran sido 3 personas con 3 camellos, los manda a matar. Se mandó a matar a toda la familia y mandó a matar a todos los almonianos y acabó como no sé cuántos, más de 1 millón de niños le pongo yo que acabarían. ¿Por qué no iba a matar a 3 que van en camellitos? ¿No creen ustedes? ¿Por qué este hombre se turbó tanto? ¿Por qué? Y es muy importante entender que se turbó muchísimo, porque esta palabra es la misma que se usa en Mateo 14:26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Entonces realmente estaba asustado, porque tenía la misma sensación de cuando uno ve un fantasma. Bueno, yo nunca he visto uno. Pero es un susto terrible, ¿no? Ver algo sobrenatural.
¿Sí? ¿Qué le pasó a los que vieron la gloria de Dios? Decía, yo caí como muerto, dijo Juan. Entonces eso sintieron ellos. Sintió Herodes. Entonces los magos no eran simplemente tres ancianos que llegaron allá con regalos. Eran los magos, como nos decía Jesús. No son los magos de Harry Potter, ni los magos Fabriani que sacan el sombrero, no. Los magos eran una tribu sacerdotal del oriente. ¿Y qué hacían ellos? ¿Se acuerdan del imperio Meda? ¿Del imperio persa? ¿Del imperio babilónico? Hablen de Daniel, hablen de los tres muchachos que fueron cautivos, hablen de Asiria, bueno, hablemos de todo esto. Entonces, ¿qué eran ellos? Eran hombres que nombraban reyes y eran los más importantes en el imperio medio y persa y siguieron siguiendo con su importancia en el imperio babilónico, griego y romano, que son los 4 imperios que han habido en el mundo, ¿no? Estos magos eran tan importantes, hermanos, que promulgaban leyes que no se podían romper. Vayamos a Daniel 6:8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces, ¿eran importantes? Claro que sí, eran los que hacían las leyes. Y no había ningún rey en el imperio del oriente que se pudiera subir al trono si no se sabía las leyes de los medos y los persas, las leyes de los magos. Esther 1:19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba ante las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. O sea que lo que hacían los magos, se hacía o se hacía. Entonces ya entendemos por qué Herodes estaba tan asustado. Ustedes imagínense que yo estuviera aquí predicando y por allá dijera Toño, llegó el nuevo pastor de Torre de Refugio. Acá yo me asustaría, yo diría, uy, pero ¿cómo así si es que a mí no me han avisado que me van a quitar la coloca? Eso sintió Herodes. ¿Herodes qué título tenía? Rey de los judíos. ¿Y los magos qué dijeron? Venimos a ver al rey de los judíos que ha nacido en... Imagínense, y el man le invirtió plática a eso porque tuvo que conseguir ejército. Tuvo que ir a Roma a decir a los romanos, vengan por favor, déjenme en ese puestico que yo lo quiero. Entonces el man se turbó y dijo, uy no, me va a quedar sin coloca. Imagínense ustedes, como si cada uno de ustedes llegara al trabajo y dijera, no, es que mire, va a entrar el nuevo, o sea, Robert, la nueva persona que, y usted, uy, pero ¿cómo así si a mí no me avisaron? Entonces uno, ¿qué siente? Miedo, uno queda, ¿y ahora qué hago? Tengo que pagar el arriendo mañana, y tengo que hacer esto. Entonces, hermanos, eso sintió Herodes, que le iban a quitar el puesto de trabajo. Pero ¿qué más vamos a buscar lo más atrás que podamos a estos hombres? ¿Listo? Daniel 2:48. ¿Quién se acuerda de la historia de Daniel? ¿Quién se acuerda? Daniel, ¿qué don le dio Dios? Interpretarlos, ¿cierto? Y él interpretó un sueño al rey, ¿cierto? Y en 2:48, ¿qué le dijo el rey? Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Ustedes por qué se imaginan que los de Oriente sabían que iban a ser un rey? Van pensando en Daniel. ¿Qué objeto cumplió Daniel allá? ¿Será que solamente fue cautivo porque Dios quería castigar a su pueblo? Pensemos más allá. ¿Qué más les digo que pasó con Daniel? Los sabios lo querían mucho. Y ustedes se preguntarán, sí, si lo querían tanto, ¿por qué en el capítulo se lo quieren echar a los leones? Pues les tengo una historia ahí. No fueron los sabios, sino fueron los sátrapas y los gobernadores. Daniel 6:16. Fueron los sátrapas que quisieron matar a Daniel. Pero vean, Daniel estaba haciendo cosas maravillosas allá. Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. ¿Se imagina el testimonio de Daniel? Que hasta el rey ya decía que el Dios de él, a que continuamente sirve. ¿Y cómo nos va con esto, mis hermanos? ¿Será que somos testimonio de Dios en el trabajo? ¿En la universidad? ¿En el colegio? ¿En el barrio?
O dicen, uy, allá va el cristiano hipócrita. Ese que, panderea tú, leyendo Biblia, leyendo todos los domingos, y acá no le aguanta a nadie. ¿Cómo nos va con eso? ¿Será que somos testimonio como Daniel? ¿Será que podemos ser como Daniel? Yo creería que sí. Pero miren cómo el rey quería a Daniel. Daniel 6, 25, 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Maravilloso, ¿no? ¿Cómo Daniel pudo afectar grandemente al rey y a todos los que estaban allí? ¿Y cómo lo hizo? ¿Será que Daniel habló mucho? ¿Qué? Testimonio, ¿cierto? Vamos a aprender dos cosas aquí. Primero, Dios cumpliendo su propósito. ¿Cuántos años pasaron entre Daniel y la venida de Jesús? ¿500? ¿Cuándo llegaron cautivo a Babilonia? ¿480? Antes de Cristo. Y póngale unos añitos, 500 años. Y Dios ya estaba preparando a unos hombres sabios para que vinieran a adorar a su Hijo. ¿No les parece maravilloso? Entonces, ¿por qué dudamos de las promesas de Dios, hermanos? ¿Por qué dudamos de que Dios nos puede dar todas las cosas? ¿Por qué dudamos de que Dios nos puede salvar de ese problema que tenemos, de esa situación económica? ¿Acaso Dios no cumple su propósito? ¿No lo hace? Lo vemos. 500 años antes, ya estaba preparando el terreno para que su hijo fuera reconocido. Y envió a Daniel para que lo hiciera. ¿Cómo nos va con eso? ¿Le creemos a Dios? ¿Le creemos que vamos a ir al cielo? ¿Creemos que su hijo va a venir? ¿Vivimos a la expectativa de este gran acontecimiento? ¿O vivimos como bien se nos da el gusto? Esa es la pregunta. ¿Realmente le creemos a Dios? ¿Le creemos a Dios? 500 años. Porque a Dios nada lo toma por sorpresa, mis queridos hermanos. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que iban a rechazar a su hijo? Sí. Juan lo dice en Juan 1:11. A los suyos vinieron y los suyos lo... Y nos decía Jesús que el rey iba a ser rechazado. Y todo Mateo habla del rechazo del rey. Todo Mateo habla del rechazo del rey. Segundo, cosa que vamos a aprender aquí. Veamos a Daniel. ¿Cómo influyó Daniel en el imperio babilónico? Y fue tanto que 500 años esos hombres estuvieron esperando la venida del Mesías. ¿Y cómo fue que lo hizo? Pues muy sencillo, hermano. Daniel fue un hombre de convicciones. ¿Cómo nos va con las convicciones? ¿Qué es una convicción? Algo que creemos y no damos el pie a torcer por ello. Si Dios trazaba la línea acá, ¿dónde la ponía Daniel? Ahí mismo. Daniel no negociaba. Daniel decía no. Le dijeron, si usted se pone a orar, lo vamos a... ¿Y qué hizo él? Se fue a orar. ¿Y cómo nos va con eso? ¿Será que si el jefe nos dice, hermano, si usted sigue haciendo esto, lo voy a echar? O si en la universidad nos miran feo por ser cristianos, o si los vecinos no nos quieren porque les decimos que le bajen el volumen. ¿Cómo nos va con eso? ¿Cómo nos va con las convicciones cristianas? ¿A la luz de qué vivimos? ¿De nosotros mismos o a la luz de la Biblia? ¿Cómo nos va con eso? ¿Cómo son nuestras convicciones? ¿Fuertes o débiles? A la primera nos tropezamos y caemos. ¿Cómo nos va con nuestras convicciones, hermanos? ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Será que nos metemos en los chismes? ¿Será que nos metemos a hablar mal del jefe? ¿Será que nos metemos a esto? ¿Será que hacemos aquello? En la universidad, ¿cómo nos va? ¿Será que entramos en temas que no debemos? ¿Cómo nos va con el celular? ¿Tenemos convicciones o vemos cualquier cosa que abra ahí? ¿Cómo nos va con las convicciones? ¿Oramos delante de Dios? ¿Leemos la Biblia? ¿O vienen y toman cada 8 días acá lo que se les da y se van? Y toda la semana andan famélicos. ¿Cómo nos va con las convicciones, hermanos? ¿Cómo nos va? ¿Realmente vivimos a la luz de la Biblia o a la luz de nosotros mismos? Segunda cosa, Dios cumple su propósito eterno. Y si queremos ser usados como Daniel, tenemos que ser fieles a Dios. Y vuelvo y les digo,
no era por lo que Daniel decía, sino por lo que hacía, porque él vivía a la luz de lo que hacía. Entonces, volviendo a nuestro relato, ya entendemos por qué estos reyes eran tan relevantes y por qué Herodes se asustó. Porque Herodes sabía que si quería nombrar un rey, tal vez iba a haber una guerra entre el imperio del este y el imperio del occidente, que era Roma. Y dice, se turbó Jerusalén, pues por lo mismo. Porque los de Jerusalén conocían a Dios, pero ¿saben qué era el problema de esos hombres? Que le temían más a Herodes que lo que le creían a Dios. Y así nos pasa a nosotros. Tememos más a los hombres de lo que le creemos a Dios. Dicen que la economía está mala, temblamos. Y se los digo yo, que estos meses hemos pasado por una situación difícil. Y a veces tiemblo. Y a veces tiemblo. Porque debemos es creerle a Dios y no temerle a los hombres. ¿Qué Petro va a hacer? ¿Qué Petro no va a hacer? ¿Que la ministra va a decir que... ¿Y Dios acaso no promete y no cumple? Mis hermanos. Esa es la pregunta que yo hago hoy. Entonces Jerusalén se turbó. Pues porque sabían que si había guerra, pues hombre, iban a morir algunos. Pero ¿saben por qué se turbaban? Porque conocían a Herodes. Y sabían que si Herodes se ponía bravo, iba a haber sangre, iba a haber muerte. Y lo vieron 4 versículos más adelante, ¿no? Les mató a todos los hijos. Les mató a todos los hijos. Entonces, ¿había razón de qué preocuparse? Claro, claro que sí. Bueno, segunda escena de nuestros versículos 4 al 8. ¿Qué hizo Herodes? Póngale cuidado a esta belleza lo que hizo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un creador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Y será que le quería adorar? No, le quería matar. Pero pues ellos no sabían. Entonces, ¿qué aprendemos acá? ¿Qué dijo Herodes? Reúname a los que saben. ¿Quiénes eran los sacerdotes y los escribas? Pero ¿sabe qué es lo chistoso de esa historia? Que imagino que entró la caravana de 1000 persas por todo Jerusalén y le preguntó al vendedor de dulces de la esquina, ¿dónde queda Belén que allí van a ser el niño? Porque usted cuando está perdido siempre, ¿a quién va primero? Al vendedor de la esquina. Vecino, ¿usted sabe esta dirección? Y así llegaron los reyes. Oigan, nació el rey de Israel. Y todo el mundo, ¿cómo así? No sabíamos, no sabíamos. Su propio pueblo no sabía qué iba a pasar allí, hermanos. No lo sabían. Y entonces hasta que preguntaron, ¿dónde queda el castillo? El templo. Y le dijeron, el templo queda allí a 3 cuadras, usted coge por esta, se mete por la tienda y ahí llega. Y llegaron donde Herodes. Y este hombre estaba preocupado por eso. Y los judíos ni por enterados. Y tanto que leían la escritura, y tanto que leían la Torá, y tanto que leían, y leían, y leían. ¿Y de qué les sirvió? De nada. No les sirvió de nada. Entonces, esa es la teología para los teólogos. ¿Listo, hermanos? Vamos avanzando un poquito. Entonces llegan ellos, pero los sacerdotes y los escribas son indiferentes. Conocían toda la historia, pero no le importaba que iban a ser el rey. Les daba lo mismo. Y también hay cristianos que son así. Conocen toda la teología, todo lo saben, pero no quieren adorar a Dios ni a su Hijo Jesucristo. Viven vidas tibias. ¿Y qué dice la palabra de Dios de los tibios? Los vomitaré de mi boca. Por lo menos Herodes decía, yo lo odio y lo quiero matar. Pero los sacerdotes, como son tibieciticos, querían lo mejor de Cristo, pero no le querían adorar. Entonces, ¿Dios qué hizo? Usó unos magos de Oriente, unos gentiles, para que vinieran a adorar a sus hijos. ¿Qué más hizo Herodes?
Y los sacerdotes llevan vidas legalistas, lejos de una relación con Dios y con el Cristo. ¿Alguien ha visto renacuajos? Son cabezones y solo dan vueltas en círculos, ¿cierto? Así son los teólogos, cabezones. Y den vueltas, y den vueltas. Y no avanzan ni dejan avanzar, ¿cierto? Lo más importante de la vida cristiana, como decía Camilo, es vivir una vida obedeciendo a Dios, cueste lo que nos cueste. Cueste lo que nos cueste, decía nuestro hermano. Tener todo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Qué más vemos de Herodes? Una actitud hipócrita, queriendo saber dónde estaba el niño para matarle. ¿Y sabe qué hizo Herodes? ¿Qué usó? ¿Qué usó de Herodes? La profecía de Miqueas, la misma palabra de Dios. Y hay cristianos y hay hombres que se dicen ser cristianos que usan la palabra de Dios para beneficio propio. Y hay cristianos que usan versículos para manipular a sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, a sus papás, a su jefe, a su empleado. Entonces cogen versículos y los sacan de contexto por volverle un pretexto. Entonces dicen, si tú no te portas bien, vea, la Biblia dice. Y si tú no haces esto, mira, es que la Biblia dice que tú tienes que hacer esto. Y comienza una manipulación. ¿Y la Biblia es para eso, mis queridos hermanos? No. ¿Qué más hacen los hombres pecadores cuando quieren usar la palabra de Dios para sus bienes? Inventan cosas que no están en la Biblia, hablando de ángeles, visitas al cielo, revelaciones en sueños, visiones, prosperidad, lucha espiritual. Usan la palabra de Dios para apoyar hasta teorías extraterrestres. Sí, no se asombren. Cuando dicen que los hijos de Dios vinieron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, de ahí dicen que nacieron los extraterrestres. Ahí les cuento. Hasta ese punto ha llegado la maldad. ¿Y saben qué hacen esos hombres? La obra de Satanás, alejando a la gente de Cristo para que no encuentren salvación, mis hermanos. Entonces tengan cuidado con lo que leen y con lo que oyen. Tengan cuidado con estar viendo mucho alienígenas ancestrales, porque resultan convencidos porque algunos usan la Biblia. Algunos usan la Biblia y es impresionante, es impresionante. Hacen la obra de Satanás y alejan a la gente de la salvación, porque solo hay un Salvador que se llama Cristo. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Pasemos al tercer acto de nuestra predicación de hoy. Versículos 9 al 12. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando, se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar ¿en la qué? En la casa. Póngale cuidado a ese pequeño detalle. En la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Qué vemos acá? Primero, que María y José ya estaban en una, no les quiero dañar la Navidad, pero entonces los Reyes Magos no fueron a ver al niño al pesebre. Estaban en una casa. La Biblia lo dice, en una casa. Ya no estaban en el pesebre. Primera cosa que hay que aclarar ahí. Y en Lucas entendemos que el niño no estaba recién nacido, sino ya estaba más grande. María había pasado los 40 días del rito, el niño había sido presentado en el templo y ellos decidieron quedarse un tiempo en Belén, ¿cierto? Entonces Jesús tendría 4 o 5 meses cuando vinieron los reyes. Entonces el pesebre de Navidad ya no lo pueden hacer los reyes visitando el pesebre porque no es verdad. Es solamente imaginación de hombres. ¿Quiénes vieron al niño Jesús en el pesebre? A ver. Muy bien, Leidicita, los pastores. Los pastores. Entonces hubo dos que adoraron a Jesús, los pastores y los reyes magos, ¿cierto? Entonces, para que vayamos quitando ideas de nuestra cabeza. ¿Listo? ¿Qué más hablamos? La estrella. También nos va a tirar la Navidad. Porque no era una estrella. ¿Listo? Algunos dicen que era Saturno y Júpiter, otros dicen que era una estrella por allí, otros dicen que era la estrella en el corazón de los hombres, otros dicen que era la estrella que formaba el pez que usamos en los carros. ¿Han visto el pez de los carros? Bueno, unos decían que era la conjunción de Júpiter y Saturno que no forma ese pez. Bueno, eso tienen miles de teorías para esto, pero no era un cuerpo celeste. ¿Saben qué era, mis hermanos? Mateo 24:29. Entonces aparecerá la señal del Hijo del
hombre en el cielo, la misma señal que será cuando Cristo venga, va a ser la misma señal de su nacimiento. Era la gloria de Dios, la Shekinah de Dios. ¿Cómo se manifestaba la gloria de Dios en el Antiguo Testamento? A través de luz. ¿Cómo le quedó el rostro a Moisés cuando vio la gloria de Dios? Alumbraba. Ahí sí podemos decir que Moisés era una lámpara. Porque alumbraba, ¿no? Alumbraba. ¿Dónde más vemos esto? En la columna de fuego y en la nube. ¿Cierto? ¿Dónde más lo vemos? Cuando Cristo se transformó, transfiguración, perdón. ¿Qué salió de él? Luz radiante. Cuando Pablo se encontró con Cristo en el camino a Damasco, Pablo quedó ciego, decía Camilo, por una luz. Entonces no pensemos que es una estrella que vino y entró. Qué pena dañarles el cuento de Navidad. Pero es simplemente la gloria de Dios que dio la entrada a su Hijo. Así como en la segunda venida veremos la señal en el Hijo en el cielo. Así mismo es cuando Jesucristo nació. No pensemos que es nada diferente. Entonces llegaron los reyes a la casa. ¿Y qué hicieron ellos? Le adoraron. ¿Y llegaron con órgano, con guitarra? ¿Le cantaron? ¿Cómo lo adoraron? Con presentes. ¿Qué le trajeron? Oro, mirra, incienso. Y muchos dicen que el oro es para un rey, el incienso es para Dios y la mirra es para el ser humano. La mirra era el balas de la antigüedad, el desodorante. Usted se lo echaba para oler a rico. El incienso era exclusivo para Dios. Ustedes ven en Levítico que dicen, y no quiero que copien este incienso porque ese es exclusivo para mí. Y el oro, pues para un rey. ¿Qué se ponen los reyes? Oro, la corona de oro, los anillos de oro, todo es de oro, ¿cierto? Pero lo que me llamó la atención fue que le adoraron con ofrendas, mis hermanos, y acá vale la pena hablar de lo que decía Camilo. Realmente adoramos a Dios como Él debe ser adorado. Venimos delante de Él con ofrendas, pero no con cualquier ofrenda. Le traemos el oro, lo mejor que tenemos. ¿Será que separamos nuestra ofrenda como lo primero para Dios? ¿O lo que nos sobra? ¿O lo que no nos hace falta? ¿O será que decimos, no, es que esto es mucho, esto me sirve para poner la ibris? Y no es que sea malo, sino que estamos dejando de adorar a Dios. Porque la adoración no es cantar, la adoración no es orar, la adoración es entregarnos a Dios con todo lo que somos. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo adoramos a Cristo? ¿Le entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos o no lo hacemos? Entonces, es bien importante esto. Usted puede traerle plata, que también es valiosa, ¿cierto? Pero Dios no quiere segundas cosas, quiere lo primero, lo principal, el oro, lo mejor que ustedes tengan en sus vidas. Y no hablo todo material, pero también es importante entender que a Dios se le adora con la ofrenda. Y a veces vemos las ofrendas y realmente vemos que no entendemos a quién adoramos. Estamos lejos de darle a Dios las primicias. Estamos lejos ni siquiera de darle a Dios el diezmo. Estamos lejos de todo esto. Y unos me dirán, cada uno ve como conforme a su corazón, y yo le digo, ¿de cuál corazón habla ahí? El corazón habla de los sentimientos, de lo que yo quiero. La Biblia habla del corazón de la razón. Entonces usted conoce a Dios y le adora. Y después de adorarle, le sirve. ¿Sí? Usted no sirve a Dios para adorarlo. Usted sirve porque adora a Dios. ¿Cierto? Y eso hacemos los que nos paramos acá. Yo no preparo sermones para ustedes, yo preparo sermones para la gloria de Dios. Porque tal vez no les guste. Pero yo no lo hago para ustedes, mis queridos hermanos, lo hago para la gloria de Dios. Y si usted no sirve para la gloria de Dios, no ha entendido qué es adorar. Si usted adora para que lo vean haciendo algo en la iglesia, está equivocado. Si usted sirve por estar ocupado, está equivocado. Usted necesita adorar a Dios, conocerlo. La palabra adorar es proscuneo, que quiere decir besarle los pies. Eso es la adoración. Y lo adoramos con lo que somos y con lo que tenemos. Si no entendemos esto, estamos lejos de adorar realmente a Dios. Entonces, les animo a que evaluemos si realmente estamos adorando a Dios o solamente lo estamos mirando de lejos.
Regalos para un rey, ya lo vimos. Listo, hermanos, vamos a la conclusión de este sermón. Vimos 3 grupos de personas, ¿cierto? 45 minutos, no me demoré más. Vemos a 3 grupos de personas. A Herodes, que odiaba. Si de pronto hay un grupo que odia a Dios, hoy le invito a que se reconcilie. Y ustedes me dirán, no, pues es que yo no odio a Dios. Ah, pues que yo no peleo con Dios. No, pero el problema es que Dios está irado contra aquellos que no hacen su voluntad. ¿Cierto? ¿Y cómo odiamos a Cristo? Cuando no queremos que se meta en nuestra vida. Cuando no queremos abandonar nuestro pecado porque Él lo dice. Cuando queremos seguir en nuestras pasiones, en nuestras concupiscencias. Cuando queremos hacer lo que se nos da el gusto. Cuando no lo reconocemos como Señor y Salvador. Odiamos a Cristo. Realmente lo estamos odiando. Porque no, Cristo no se meta en mi vida. ¿Y qué hace la gente del mundo? Anula a Cristo y a Dios de la ecuación. Y dicen que no existe para no tener que darle cuentas a nadie. Y entregarse a sus perversiones, a sus pecados, a la inmundicia de sus corazones. Si estás allí, te invito a que recapacites hoy y te pongas en lugar de los magos. El segundo grupo, los sacerdotes, ¿cierto? ¿Y ellos quiénes eran? Los que conocían, pero no vivían conforme a lo que conocían. Entonces es un llamado para que no nos volvamos tan cabezones, sino que vivamos más bien la vida cristiana a la luz de la Escritura. ¿De qué nos sirve tener toda la teología en la cabeza y poder resolver el problema entre soberanía humana y soberanía divina y responsabilidad humana? Si no vivimos a la luz de esto, hermanos, no nos sirve de nada, porque usted no es lo que dice, sino lo que hace. Porque hay mucha gente que sabe mucho, pero no hace nada de lo que dice saber. O si no, los grandes teólogos serían salvos. ¿Sí o no? Conocen el griego, conocen el hebreo, le dicen a usted la coma, le dicen a usted si el verbo está en imperativo, posesivo, subjetivo, le dicen a usted Pepito, Juanito, Perencejo. Y con esto no digo que no tienen que estudiar. Estoy diciendo es que estudien, pero que ese estudio no se quede aquí, sino que les nutra el cuerpo y ustedes sean robustos todos. No solamente la cabeza, porque nos pasa el espermatozoide, el renacuajo, dando vueltas en círculo y no avanzamos. Conozcan a Dios, pero para adorarle, mis hermanos, no para decir que tienen la razón. Alguien se lo aprendí a alguna persona. Vale más perder una discusión mental y ganar el corazón del hermano que ganar la discusión mental y perder el corazón del hermano. ¿Yo qué saco con ganar la elección si el hermano se puede ir de la iglesia? No, yo prefiero perder, con tal de que el hermano se quede aquí adorando al Señor. Esa es la verdad. ¿De qué nos sirve tanta cosa? ¿De qué nos sirve? Y el tercer grupo son los magos, son los que realmente adoran a Dios. Entonces, mi hermano, si usted está en los que odian a Cristo y no quiere que se meta en su vida porque le va a dañar su pecado, lo invito a que pase al grupo de los magos. Si usted es de los tibios, que conoce todo, pero no vive a la luz de lo que cree, de lo que dice creer, lo invito a que se pase al grupo de los que realmente adoran a Dios. Ese es el mensaje de nuestra obra teatral en el día de hoy. Que todos pasemos a ser verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad, que dejemos de ser tibios, ¿sí? Porque por lo menos los que odian a Cristo están en la calle y lo dicen abiertamente y no viven vidas hipócritas, pero el problema son los tibios, porque ellos viven vidas hipócritas, acá en la iglesia y en la calle haciendo lo que mejor les parece. Entonces, mis hermanos, la invitación es a que nos volvamos del grupo de los magos y comencemos a adorar al Señor con todo lo que tenemos, porque los magos eran los que menos sabían de Cristo. ¿Y usted sabe cuánto viaje se pegaron esos magos para venir a adorarle? Estaban arriba. Si aquí hubiera un mapa, aquí quedaría Roma, Mediterráneo. Ellos estaban hacia el lado de Alemania, por allá arriba. Y se pegaron semejante viaje para venir a adorar. ¿Realmente estamos buscando a Dios y queremos adorarle, mis hermanos? Estamos viviendo una vida cristiana tibia, llena de pecado. ¿O realmente odiamos a Cristo y no queremos que Él sea el dueño de nuestra vida? Amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita, Señor, y oro en el nombre de Jesús, que si hay alguna persona en esta iglesia, Señor, que te odie, Señor, que no quiera que Jesús participe de tu vida, Señor,
que no quiere, Señor, vivir para ti, Señor, que no quiere que llegues tú a su vida porque tú le mostrarás lo pecador que es, Señor. Hoy oro porque tú lo traigas a tus pies, Señor, y esta persona te ame, Señor, y quiera adorarte, Señor. Que no siga sus pecados, Señor, que no siga viviendo una vida llena de inmundicias y lascivias, muerto en sus delitos y pecados, Señor, porque tú conoces los corazones, Señor. Tal vez aquí no sea fácil aparentar, Señor, pero tú sí sabes todas las cosas y tú sabes lo que cada hermano es en su vida y en su vida privada, Señor. Oro por los tibios, Señor, por aquellos que dicen conocerte, que tal vez vengan a la iglesia cada 8 días, que tal vez, Señor, sirvan entre nosotros, pero que realmente no te adoran, Señor. Simplemente lo hacen por aparentar o por recibir gloria, Señor. Oro, Señor, porque tú los muevas, Señor, a que realmente quieran adorarte, Señor. Y oro por aquellos que hemos visto tu grandeza, Señor, y que te adoramos, Señor. Y que si hay alguien aquí, Señor, que piensa que la adoración es solamente canto, que entienda que la adoración también es traer lo mejor que tenemos, Señor. Lo mejor de lo que tú nos provees, Señor. Que traigamos una ofrenda con olor fragante, Señor. Que no traigamos lo que nos sobra, Señor, o lo que nos va a hacer falta, sino que traigamos una ofrenda con sacrificio delante de tu trono, Señor. Y que tú nos veas con gracia, Señor. Gracias por tu iglesia Torre de Refugio, Señor, porque tú nos muestras que a veces estamos muchos, a veces estamos menos y a veces estamos pocos, Señor. Pero que lo importante no es esto, sino que lo importante es tener un puñado de personas fieles, que quieran salir a la batalla, Señor, que quieran salir a proclamar tu palabra y que quieran vivir a la luz de ella, Señor. Que seamos pocos como Daniel, Señor, que llegó a este imperio. Y de los muchos que fueron con Daniel, solo 4, Señor, decidieron no contaminarse, Señor. Que nosotros seamos esos 4, Señor, que estemos dispuestos a vivir vidas que te agraden, Señor. Oramos en el poderoso nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermanos.